el vino es una experiencia única. Entonces yo puedo elegir un vino del viejo mundo y un vino del nuevo mundo. Hay vinos que son re complicados. Y ahora te encuentras productos del viejo mundo que son más fáciles de entender, más fáciles de explicar. Si usted ve un cartel, un arte donde dice vinos del nuevo mundo, catas del vino del nuevo mundo, catas del viejo mundo, nos van a colgar en los comentarios, yo sé, pero no esperaba que me colgaras tú al otro lado. No sé si es difícil o complicado, pero... ¿Tóxico? No. ¿Qué es esto? ¿Y cómo me lo como? ¿Y cómo me lo trago? ¿Y qué me voy a tomar? ¿Y qué tengo al frente? ¿Y eso es caro? ¿Es barato? No tengo ni la menor idea. Yo pensé que eras meme. Esa frase. Yo pensé que tú eras meme. Ahora soy un meme yo. Cuando estás comenzando en el mundo del vino y de pronto escuchas, este vino es del nuevo mundo, este vino del viejo mundo, uno siente que le complican más las cosas. Pero es muy importante entender esa diferencia. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tomar no es complicado. Eleazar, ¿te has parado frente a una góndola de vinos y te has encontrado de repente en grande Malbec y de repente te has encontrado en otro lado donde no dice nada y dice, no sé, Borgoña? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando encuentras eso? Esas son las ideas que me gustaría que tratáramos de aclarar esta noche para que la gente entienda un poquitito de qué estamos hablando en el vino y de qué se trata viejo mundo y nuevo mundo en el vino. ¿Qué te parece? Bueno, a buenas y a primeras, su mismo nombre lo dice. Si yo escucho la palabra o la frase o el conjunto de palabras viejo mundo, algo antiguo, algo pasado, algo, no sé si decir complicado, ¿verdad? Porque hay cosas nuevas que son complicadas, pero algo antiguo, algo pasado. Y digo nuevo mundo, algo moderno, tampoco puedo decir fácil, sino moderno, actual, ¿verdad? Pero que en el mundo del vino creo que sí significa eso que estoy diciendo. Viejo mundo es complicado y nuevo mundo es fácil de entender o rápido de entender, ¿verdad? Y eso lo vemos reflejado nada más y nada menos que en las etiquetas de los vinos. Creo que eso es lo que mejor refleja. A ver, creo que en parte tienes razón. El viejo mundo se refiere a lo mejor a más viejo, pero si nos vamos a la definición estricta, viejo mundo hace referencia al viejo mundo moderno de la viticultura. Exactamente, más o sea, nueva. Ya si entramos en la definición correcta, pues se refiere a la parte vieja y la parte nueva. Exacto. ¿verdad? A ver, y cuando hablamos de viejo mundo es básicamente Europa. Básicamente es Portugal, España, Francia, Italia. Pero, o sea, cuando no deja de reflejarse en las mismas etiquetas. No, por supuestísimo, pero por eso, pero digamos, para que la gente entienda en términos generales, cuando hablamos de viejo mundo hablamos de Europa principalmente. Eso es el viejo mundo en el vino, en donde el vino es parte de la tradición, es parte de la cultura, es parte del paisaje y tiene una historia grande de miles de años. Y cuando hablamos del nuevo mundo, hablamos de una historia muy reciente, en donde creo que hablamos de esto en el podcast anterior, en donde dijimos que la Iglesia Católica había llegado la vid al Nuevo Mundo. Hablo de América en general, hablo de África o hablo de Oceanía, en donde llevaron la vid para hacer el vino de la misa. Y un poco eso es el Nuevo Mundo, estrictamente en definición. Bueno, y también entender que el viejo mundo hoy en día se alimenta del nuevo mundo. ¿Qué quiere decir? Muchos de los productores de vino, ¿verdad? Tradicionales por reglamentación, y eso lo vamos a ir viendo, vienen al nuevo mundo a hacer locuras y cosas que quizás en el viejo mundo, porque hasta hoy en día se usa el término para definir Europa, ¿verdad? Una cosa es el viejo y nuevo mundo, va un paréntesis, y otra cosa es el hemisferio norte y el hemisferio sur, que también es otro tema, ¿verdad? Que para entender, pero bueno, después lo veremos. Para que no haya confusión. Entonces, muchos de estos productores de vino del viejo mundo vienen al nuevo mundo a hacer cosas que no les permiten en el viejo mundo, porque el viejo mundo es
No, malo, estructurado no quiere decir malo. O sea, son mejores vinos del mundo, digamos. Pero vienen a hacer sus cosas diferentes, permitidas en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Y creo que no está de más, y es muy importante también, explicar rápidamente cuáles son los países productores de vino del Viejo Mundo, los más conocidos, vamos a grosso modo, ¿verdad? Y los del Nuevo Mundo, ¿verdad? Para comenzar, el Viejo Mundo es el vino que viene de Europa, como lo dijiste hace un momento, donde nace el vino, etcétera. Y son los países como Francia, España, Alemania, Portugal, Grecia. Son zonas donde el vino es parte del paisaje, como decías, y donde empieza la viticultura, ¿verdad? Y el Nuevo Mundo son los países donde la vid ha viajado después y ha transportado bebidas en países como Oceanía, África, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo. Europa, América. Sí. Pero ¿dónde queda China, Japón, que también se produce vino? ¿Qué harían en el Nuevo Mundo? Puedo decir. Es una buena pregunta. Es una pregunta media tramposa porque, a ver, te diría que a lo mejor hubo una reintroducción de la vid a esas regiones, entonces son más Nuevo Mundo hoy en día, esos casos específicos. Bueno, entran en el Nuevo Mundo. Entran en el Nuevo Mundo, sí. Pero hay historias también de cultivo de la vid en esos países o regiones en el pasado. Entonces, sí, nos remontamos un poco más, historias más antiguas. Pero sí, efectivamente. Si usted ve un cartel, un arte donde dice vinos del Nuevo Mundo, catas de vino del Nuevo Mundo, catas del Viejo Mundo, el ejemplo, uno de los ejemplos más porque compiten, ¿verdad? Hay una competencia también. Sí, pero aquí yo creo que vamos a tener que entrar en un poquitito más detalle. A ver, si bien es cierto, la diferencia es obvia, Viejo Mundo, Europa, Nuevo Mundo, todo el resto que acabas de decir, hay diferencias fundamentales entre los vinos. A ver, y la primera, te diría yo, es un tema de estilo. Los vinos del Viejo Mundo son más estructurados. Son vinos, a lo mejor, suelen ser vinos más estructurados, más elegantes, con menos fruta, menos expresivos en fruta, con más acidez, con más identidad del lugar, más de terroir. Hablamos un poquito de terroir en nuestro podcast pasado y hablaremos a lo mejor de terroir. Se puso la palabra complejo. ¿Difícil? Sí, ¿complicado? No sé si es difícil o complicado, pero... ¿Tóxico? No. Complejo, complejo en el sentido de más elegante, más notas, más cosas. El Nuevo Mundo es más simple, son más expresivos, son más frutales, son más directos, más fáciles de entender. Bueno, a lo mejor. Siempre habla de que los vinos, por ejemplo, franceses son súper... O sea, hay vinos que son re complicados, no son como muy fáciles de entender, ¿verdad? Y imagino que tiene que ver con la tradición, con el terroir, como vos decís. Pero sí lo he visto, sí lo he notado. En cambio, te abrís un vino norteamericano, ya sabes a lo que vas. Tiene su característica, ¿verdad? Si te abres un vino argentino, sabes lo que esperas. Un vino chileno. Que, bueno, el chileno pues, tuvo su proceso, ¿verdad? Que es lo que se decía antes del chileno, muy vegetal, ¿verdad? O sea, eso era lo que yo aprendí a escuchar desde el inicio. Tomaba vino, pero creo que eso ha ido cambiando, ¿verdad? Si yo pudiera usar, Eleazar, alguna palabra, diría, y por favor no nos maten, porque es una comparación muy simplista, por decirlo de alguna manera, pero el Viejo Mundo podría ser poesía y el Nuevo Mundo pudiera ser meme. Una es más compleja, más adornada, un poquitito más complicada. Meme. El Nuevo Mundo es muy directo, muy al grano. Eso es una, por supuesto, comparación. Es que meme se puede entender como chiste. Oye, no. Sí, claro. ¿Tú qué haces con un meme? ¿Acaso te pones a llorar? Te ríes, muchacho. Oye, lo estamos poniendo simple. Pero no. Retráctate ya. Nos van a colgar en los comentarios, yo sé, pero no esperaba que me colgaras tú al otro lado. No, es que yo tengo que defender los intereses de mí. No. Es que sí, un meme te habla de chiste, pero tampoco cambia. Te voy a dar la oportunidad que cambies la palabra. A ver. Ya se puso nervioso. No. Te voy a poner un ejemplo. Una uva que me encanta muchísimo, que está muy de moda hoy, es el Cabernet Franc. Okay. Un Cabernet Franc europeo es un vino
vegetal, con notas a pimentón verde, a suelo húmedo. Ahí tenemos un poquitito de terroir y qué sé yo. Y el Cabernet Franc argentino es un vino de fruta roja más intensa, con un poquitito más de volumen en boca. Uno es más rebuscadito, por decirlo de alguna manera, el otro es más directo, es más simple. Está eso bien, es lo que quiero decir. Está bien, no, tampoco Perdón, y no es que sea uno más malo que otro. Ni uno le gana al otro. El consumidor decide lo que más le gusta. A ver si saben lo que estoy diciendo. No me maten, no me mates vos. Bueno, tienes tu oportunidad. Los vinos que resaltan en el Nuevo Mundo son los que en el Viejo Mundo son más complejos, no sé si decir complejos, no son como los más gustosos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque en el Nuevo Mundo tú no tomas un tempranillo, así nomás. O no, definitivamente es raro. ¿Me dejo entender? Entonces, los que resaltan más acá, no sé si sean como los mejores allá. Posiblemente porque o estoy equivocado. Pongan en los comentarios, aniquílenme si quieren, pero también dejen sus comentarios aportando un poquito sobre el tema. No creas que aquí nos van a aniquilar a los dos. Es que dijo un meme y yo estoy tratando de salvarlo. Insalvable. Insalvable. No. Es un... A ver, ¿cómo podemos explicarlo? Que los estilos, es un tema de estilo. El Nuevo Mundo es más fácil. Es más directo, es más simple, impuso un tema menos complicado, más frutal, más, a lo mejor hasta accesible pudiera ser la palabra, más, el Viejo Mundo es un poquitito más complejo, tiene más factores, más regulaciones, eso es al final. Son estilos diferentes, entonces el gusto, para gustos hay... Vamos a ver, o sea, entrando en esto que estoy diciendo, un Malbec argentino versus un Malbec de Cahors de Francia, o sea... Son cosas completamente distintas. Exacto. Pero ¿cuál es el que resalta? Es que a lo mejor... ¿O estoy mal? No. La pregunta es muy válida, pero la respuesta es difícil porque ya entramos en el gusto del consumidor, en el gusto de la persona que está tomando el vino. Y entonces lo que nosotros queremos enseñarle a la gente es decirle los viejos mundos son un poquitito más complejos, los nuevos mundos son un poquitito más frutales. Ahora, hay vinos del nuevo mundo complejos y elegantes, por supuesto. Haciendo un paréntesis. Y al revés en Europa. Haciendo un paréntesis con la uva insignia de tu país, de Chile. Para los que no saben, Ignacio es chileno, yo soy peruano. El pisco es peruano, como todos saben. Pero haciendo un paréntesis y no entrando en polémica, por ejemplo, en el Viejo Mundo, el Carmener se finí. ¿No? ¿El original? ¿O no? Ojo, no. Ok, porque yo he escuchado esto de que, bueno, lo redescubren en Chile, ya toda la historia, y este Carmener chileno lo llevan a Francia y lo vuelven a producir. En menor manera, pero lo vuelven a producir. Entonces, eso es lo que quería saber. O sea, el Carmener hoy en día es totalmente chileno, tanto así que la planta la llevan a Europa y se vuelve a producir, o todavía hay Carmener francés, del Viejo Mundo original. A ver, el Carmener es originario de la zona de Burdeos, Okay. Era parte de la mezcla bordelesa que se usaba para hacer los vinos de Burdeos y se llevó a Chile en los 1800 creyendo que era Merlot. Con la filoxera, en teoría, el Carmener murió en Europa. Eso nunca se va a saber, ¿verdad? Si es pero, totalmente... O sea, si desapareció totalmente. Por eso me pregunto. No desapareció completamente. De hecho, se han encontrado Carmeneres... Me van a hasta criticar por la forma de pronunciar. Fúnenlo. Se encontraron Carmener. Bueno, vos trabajaste en Francia, ¿verdad? Sí. Vos viviste y trabajaste en Francia como enólogo. Así es. Y se encontraron Carmener todavía prefiloxéricos en el norte de Italia, por ejemplo. Y se llevó muchísimo material genético de vuelta de Chile. Pero propiamente en Francia Europa. No. Estamos hablando de Italia, no de Francia. Sí, pero en Europa, digamos, se encontró Carmener. En Francia lo dieron muy de baja porque... Y nos estamos metiendo en otro tema, ya te voy a encarrilar. Sí, pero sí. Es la influencia también del Nuevo Mundo en el Viejo Mundo. El Carmener no les gustaba para la mezcla. Entonces, en el momento en que se perdió durante la filoxera, no hicieron ningún esfuerzo por recuperarlo. No era como el agrado de los enólogos en ese momento para las mezclas bordelesas. Entonces, no hicieron... Cuando el Carmener
desapareció, no hicieron gran cosa para recuperarlo tampoco. Ok, ahí terminamos ese tema. Ahora, con respecto al viejo y nuevo mundo, ¿existe la competencia? No solamente comercial, sino esa competencia de... Sí, yo te diría que sí, por supuesto, porque hoy el mundo con la globalización, el mundo del vino se ha abierto muchísimo y entonces, obviamente, al final el vino se transforma en un negocio, hay mucha exportación y el viejo mundo compite en los mercados con el nuevo mundo. Entonces, sí, por supuesto que hay competencia. Me parece a mí, y creo, bueno, no sé, por la experiencia que he ido adquiriendo ahí con el tiempo, hay muchos países, sobre todo Italia, me ha parecido más, como que por ganar el mercado del nuevo mundo, sobre todo el norteamericano, sus vinos han tratado de adaptarlos al formato de vino de Norteamérica. O sea, ¿cuál es la característica de Norteamérica? Vinos más dulzones, a lo mejor un paladar más dulzón. A eso es lo que voy. Entonces, me parece que de todos estos países, Italia ha sido como quien más ha tratado de adaptarse a ese mercado del nuevo mundo. Entonces, ¿por qué pierdes esa identidad? Mira, a ver, me parece que hay de todo un poco. O sea, no necesariamente hay un... Es que rara vez lo veo en España, prácticamente no lo he visto, o en Francia. Para los mí, mercados grandes, ¿verdad? Para mí pasan dos cosas en general. Se mantiene como la tradición. A ver, primero hay un movimiento gastronómico. Los italianos emigran, ya que me pusiste el ejemplo de Italia, a Estados Unidos, y entonces ellos llevan su cultura y su gastronomía, comen como en Italia y les gustan los productos italianos, y entonces el vino tiene las características y ellos empiezan a consumir y a enseñarle su cultura a la población americana. Entonces primero les enseñan a tomar el vino italiano como es en el viejo mundo. Después, obviamente, hay ciertos productores que se van adaptando un poco al paladar local, pero te diría que hay de todo. No es que hay una transformación, no es que hay un movimiento del viejo mundo al nuevo mundo, no. Creo que hay un poco de todo. Para entrar a lo que quiero decir con respecto al impacto del nuevo mundo, ¿cuándo es que, porque en Chile revienta después del Carmener, más o menos, ¿verdad? La comercialización fuerte. Uh-huh. ¿O estoy equivocado? 95, 96, 97 empieza... Como después del boom del Carmener empieza como esa comercialización. No sé si eso es un impulso para arrancar con esa comercialización fuerte. Y Argentina se demora un poquito más. Pero ahí hay otro... Ojo, Eleazar, que hay otros factores. Porque Chile empieza con el tema de la exportación un poco porque el consumo per cápita de vinos en el país era muy bajo. Y en Argentina empieza después porque el consumo per cápita era muy alto. Entonces, muy alto, exacto. Todo el vino se tomaba en Argentina, en Chile no, entonces había que exportar. Ok, y en Estados Unidos empieza un poquito antes, ¿verdad? En Estados Unidos empieza un poquitito 70, antes. 60 por ahí, ¿verdad? Exactamente. Aunque hay bodegas que producen desde 1800 y todo esto. Sí. Pero ¿a qué quiero ir? Porque hay una ¿qué se puede decir? Un evento que marca esa rivalidad, ¿verdad? Aunque eran los dos países en ese momento, me imagino, más representantes de la producción de vino. Era el famoso juicio de París, ¿verdad? Que tiene que ver con esa competencia del nuevo mundo versus el viejo mundo, ¿verdad? Que en ese momento estaba representado por Estados Unidos y Francia. Siendo Francia como el top y Estados Unidos el emergente, ¿verdad? El mercado emergente que termina ganándolo y toda esa historia. Pero eso se puede... Hoy en día se puede usar como ejemplo para lo que es esa competencia o ya no. Ahora cada región, o sea, Norteamérica, Sudamérica, Europa es más pequeño, compiten. A ver, yo hice a propósito hice la explicación muy light y muy simple y los traté de poesía y meme. Por supuesto que por supuesto que eso ha ido cambiando y hoy encuentras vinos muy elegantes y muy estilo viejo mundo en el nuevo mundo. Vinos elegantes, vinos complejos, y viceversa. Encuentras vinos más directos y más simples en el viejo mundo. Y el juicio de París que dices tú fue un ejemplo de eso, donde los vinos americanos, los franceses creían que eran literalmente... productos muy malos y se querían pegar un tiro cuando los vinos americanos les ganaron en catas ciegas a los vinos europeos. Sí. Porque no tenían tradición, porque eran nuevos, porque
no se imaginaban que podían tener esa elegancia y esa expresión, digamos, que tenían esos vinos. Entonces, y volviendo un poquitito a las diferencias, Eleazar, yo te diría que los estilos es la diferencia principal, pero también nosotros, una de las grandes diferencias del viejo mundo y del nuevo mundo es un tema de lenguaje, de etiqueta. Porque tú agarras... y aquí tenemos ejemplos. Y aquí les vamos a mostrar ejemplos, pero yo te voy a, te voy a dar un ejemplo así verbal. Tú puedes ir y te puedes encontrar una etiqueta que diga, no sé, Chateau de Saint-Jean de la Roche. Decirlo bien, ¿cómo es? Chateau de Saint-Jean de la Roche, AOC, o no sé cómo se dice. Côte-de-Roussillon Village. Entonces, y de repente te encuentras con ese vino y dices, ¿qué es esto? ¿Y cómo me lo como? ¿Y cómo me lo trago? ¿Y qué me voy a tomar? ¿Y qué tengo al frente? ¿Y eso es caro? ¿Es barato? No tengo ni la menor idea. Y después tienes un vino, no sé, californiano, Zinfandel, 14 grados de alcohol, 2022. Muy simple, muy directo. A lo que venimos, directo. Exactamente, y entonces es más fácil. Entonces ya no solo te encuentras con diferencias de dónde viene el viejo mundo, nuevo mundo, estilos diferentes, sino que ya tienes en la forma en que se comunican diferente. Yo sé que nos vas a mostrar ejemplos ahora. No, claro. O sea, si tú ves una etiqueta francesa que dice Borgoña, no tenés por qué saber que es un Pinot Noir. ¿Me entiendes? O sea, te confunde que Borgoña es una uva. Dice, me explico. Sí. O si ves una etiqueta que dice Chianti, no sabes que es un Sangiovese, simplemente dice Chianti. Pero, o sea, ¿por qué se complican? ¿Por qué usan otras frases, otras estructuras? No sé cómo decirlo. Entonces, puede ser no confuso, es muy confuso. Sí, y me tocó en Francia ir a tiendas, supermercados y qué mierda. O sea, no sé qué comprar, ¿me entiendes? Porque es súper complejas las etiquetas. Cómo entenderlas. Y el viejo y el nuevo mundo ha entendido todo desde el punto de vista comercial. Exacto. Decirle, ok, venga por aquí es más fácil. Y aquí puede tener la explicación rápida y a lo que usted necesita. No significa que es mejor ni peor. Significa que de repente es más fácil. Por eso te digo que de repente el viejo mundo también ha ido adoptando comportamientos del nuevo mundo. Y ahora te encuentras productos del viejo mundo que son más fáciles de entender, más fáciles de explicar. Y después, para un poco terminar con esa diferencia entre viejo mundo y nuevo mundo, efectivamente en el viejo mundo tienes más regulaciones. No, y es bastante estructurado. Hablando de España, digamos, si tú ves una etiqueta que dice roble, ¿entiendes qué son? No, o sea, no... roble, crianza, reserva, gran reserva. Roble son 3 meses, 3 a 6 meses. Crianza es... Crianzas dependiendo de la denominación de origen, son 2 años, al menos uno en... Exacto. Reserva. En barrica, 3 años, al menos uno gran reserva. 2 en barrica, exactamente. En cambio, en el Nuevo Mundo, tú pones reserva y quizás tiene 8 meses. O quizás tiene solamente chips y no tiene nada de madera y puedes ponerle reserva. Es por eso, al inicio yo decía eso. Muchos productores de vino del viejo mundo se vienen al nuevo mundo para hacer esas cosas diferentes que quizás no pueden a la libre hacerlo en ya me están regañando porque me separé el micrófono. No pueden a la libre hacerlo en el viejo mundo. No, en el nuevo mundo tienes más libertades. Ahora, lo que no significa que también tengas reglas y tengas algunas normas que tengas que seguir, pero sí es mucho más fácil. Y como bien lo dices, productores del viejo mundo se han ido al nuevo mundo a experimentar y a tomar licencias que de repente no pueden hacerlo en el viejo mundo. Pero muchos del nuevo mundo se van a preparar al viejo mundo. Por supuesto. Porque está la cuna. Porque ahí está una la con cuna. otra. Para ellos es el paraíso de experimentación, de experimentar, de hacer cosas diferentes. Pero la formación académica importante, digamos, bueno, en todo lado puedes aprender, pero hay que ir a Europa. ¿Me entiendes? A tratar de preparar como enólogo, sommelier, visitar para entender la historia del vino. Mira, te encuentras con una cosa, y aquí voy a hablar de una experiencia personal. Yo que tuve la oportunidad de trabajar y hacer vino en Francia, por ejemplo, es una experiencia que te enseña muchísimas cosas, en la que aprendes mucho, en la que tienes que seguir ciertas reglas, ciertas normas, en que ves cosas increíbles. A mí me tocó, me salgo del tema 2 segundos, pero a mí me tocó que el asesor de la bodega donde yo trabajaba era el enólogo de Cheval Blanc, uno de los 8 vinos más importantes de Francia, y el tipo era un crack.
y el tipo ni siquiera tenía que probar los vinos para decirme haga esto, haga lo otro, oxigene X o Z, y solamente los olía y me decía, eso es lo que tienes que hacer. Los tipos son increíbles. Que no significa que en el Nuevo Mundo podamos encontrar esas cosas, pero sí tienen esa, qué sé yo, dirían los argentinos, que no existen en el Nuevo Mundo. Total. Hay unas historias que hemos encontrado que dice, por ejemplo, un amigo me contó que en su primera visita a Francia pidió una copa de vino y preguntó qué uva era. El camarero lo miró como si hubiera preguntado si la Torre Eiffel era desmontable. O sea, era hecha de Lego. Algo así de palitos, ¿verdad? En cambio, en California, vas a una vinoteca, restaurante, y te explican la uva, el suelo y el playlist que escuchó la planta mientras crecía. O sea, un ambiente más, entre comillas, relajado. Desestresado, por decirlo de alguna forma. No sé si está bien usar esto. Y aquí, Eleazar, al final lo que nosotros queremos trasladarle a la gente es, lo hemos puesto muy exagerado, las diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo, llevado esas exageraciones al extremo, pero si yo te pregunto, ¿cuáles son los vinos mejores, el viejo mundo o el nuevo mundo? No hay una respuesta correcta. No hay una... podrán haber votaciones, inclinaciones por uno y otro, pero el vino es una experiencia única. Entonces yo puedo elegir un vino del viejo mundo y un vino del nuevo mundo, y estoy en lo correcto y va a ser aceptado. Ahora, está bueno. Yo le digo a la gente, si puedes sacar un Pinot Noir francés, sentarte con un Pinot Noir norteamericano y un Pinot Noir chileno, vives, o sea, vas a encontrar mundos, como dices, totalmente diferentes, pero hay que hacer el trabajo igual con el Cabernet Sauvignon, el Syrah, todos los que tengan representatividad en ciertas regiones, trata de conseguirlos. Hay que encontrar tu estilo. Se dice que el vino es la única cosa que hay que serle infiel. Exactamente. Infiel en el sentido de que tienes que probar y probar lo que acabas de decir. Y voy a probar un Pinot Noir chileno y un Pinot Noir de la Borgoña y un Pinot Noir de California, y voy a ver las diferencias, las cosas en común, las cosas diferentes. Eso es lo lindo del vino. No hay uno mejor que otro. Ve esta historia. En una feria de vinos probé un Syrah australiano con aroma a mermelada de frambuesa y humo de parrilla. ¿Verdad? Australia es Nuevo Mundo. Le dije al enólogo, esto huele a asado con postre. Y me respondió exactamente lo que buscábamos. O sea, cualquier cosa. Claro, yo creo que se acomodan a todo, digamos, ¿verdad? Y luego está el lenguaje en Francia que dicen taninos sedosos con un final mineral y una estructura vertical. Eso lo he escuchado en todo lado. Digamos, y en Mendoza te dicen esto va con un bife y amigos. O sea, no me complico. No, tenemos que ver qué camiseta nos queda mejor a cada uno, pero tenemos que explicarle a la gente que existen muchas diferencias y que se vale probar y que se vale incomodarnos o que se vale irnos por el camino más fácil. Pero eso es lo lindo del mundo del vino. ¿Cuál es mejor? Yo te puedo dar mi respuesta. Quiero saber personal. Lo que te gusta a ti. A mí me gustan muchísimo, me fascinan los vinos franceses. Y yo llevo en mi corazoncito el tiempo que yo viví en Francia y que me tocó trabajar ahí, y esa experiencia la voy a llevar en el corazón siempre. Entonces soy pro franceses. Uno es historia líquida, sobre todo Francia. Exacto. Y el otro es... El otro es libertad, no sé. Creatividad embotellada. Es que ahora te pusiste filósofo. Poeta. No sé, yo pensé que eras meme. Esa frase. Yo pensé que tú eras meme. Ahora soy un meme yo. Pero bueno, teníamos un podcast complicado de hacer, Eleazar, estas diferencias del viejo mundo y nuevo mundo. Una vez más, esto es difícil. Esto es una pincelada, pero, o sea, le pasa a la gente, les hacen catas. Y creo que ni en 2 horas, estamos en 30 minutos acá, pero ni en 2 horas logras explicar esas diferencias. Solo hay que vivirlas. Si tienes la oportunidad de viajar, hazlo. A Francia, a tomarte un buen Merlot, a Chile para probar un Merlot, que para mí los Merlot de Nuevo Mundo son los chilenos. Para mí, el Cabernet Sauvignon norteamericano pues marca una diferencia total al francés. Con España quizás no hay tanta esa diferencia porque tienen sus uvas muy marcadas y no se producen tanto, aunque he probado tempranillo norteamericano, he probado tempranillo
una locura ahí Argentina, pero no es, pues, o sea, tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Entonces, el Chardonnay chileno es diferente al norteamericano, al francés. Entonces, tratan de vivir la experiencia. Si no pueden viajar, están las botellas. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido antes de que, yo creo que vayamos cortando. Dale ejemplo. Tenemos esta, por ejemplo, este ejemplo de botella francesa. Acá, ¿verdad? Ven la figurita del viñedo. Chateau de Auxerre. Es un vino de la zona del sur de Francia. Toda la explicación, típica etiqueta francesa, y hay más complicadas todavía. Esta no está tan complicada, pero bueno, es un ejemplo. Esa tiene muéstrala otro poquitito. Esa tiene una cosa que facilita al consumidor, y es que dice la uva Malbec. Y eso es muy raro. Que es raro en el viejo mundo. Después tenemos esta Pintia, que a mí me encanta, no importa, nadie me está pagando la publicidad, pero este es vino de toro. Pero la etiqueta muy clásica, muy antigua, ¿verdad? Y después estamos hablando de Francia y España. Y ahora pasamos a Chile. Pinot Noir, marca, bodega. A lo que vinimos. Si volteas, ves un poco más de explicación, pero son cosas de ley. Prácticamente importación y eso. A lo que vinimos. Y más aún, los que han ido más allá son los norteamericanos, ¿verdad? Con este ejemplo de nombre, volteas, uva, año y listo. Muy simple, muy directo. Muy simple. Entonces, esto es en los vinos, puede ver prácticamente esa diferencia del nuevo mundo, de viejo mundo y nuevo mundo. Pero, y Eliezer, ahora sí, para terminar, si bien es cierto, pareciera que las diferencias son grandes y los estilos y las formas, etcétera, al final el mensaje es: tenemos que probar y tenemos que ver qué es lo que más nos gusta. Y no se dejen intimidar por una etiqueta o por una forma o por un gusto o por una opinión de alguien. Tengan su propia opinión. Porque al final queremos quedarnos con eso, porque tomar no es complicado. Tomar es atreverse. Tomar no es complicado, es atreverse. Es probar. Es que no te importe y que te quedes con lo que más te gusta. Y en el próximo episodio, en el episodio número 4, vamos a poner catar vino sin parecer un snob. Mejor ejemplo es esta jarrita de café que tiene vino. Así que nos vemos en la próxima en Tomar no es complicado.